Notimex cierra, pero continúan más de 300 demandas. Un texto de tu autoría en la que adviertes claramente que el gobierno federal, pues, finalmente cerró Notimex después de un conflicto ya muy largo, eh, con el pago de liquidaciones y salarios caídos a 86 trabajadores. Sin embargo, adviertes que el sindicato y dirigentes gremiales deberán enfrentar más de 300 demandas civiles, laborales y penales. En el acuerdo solo figura lo que contempla la Ley Federal del Trabajo y el contrato colectivo, aseguran la vocería de la presidencia y el sindicato de Notimex. La directora de la agencia, San Juana Martínez, respalda el cierre y asevera que la corrupción sindical saqueó recursos públicos y demanda que no haya amnistía para los responsables, mientras que la lideresa sindical, Adriana Urrea, rechaza que el sindicato haya pedido algún tipo de privilegios para aceptar la extinción de la agencia. Hay que decir, Sósimo, que en efecto este tema ya se veía venir desde desde prácticamente el inicio de esta administración, en la que se presentó un diagnóstico, pues, de los estragos de que estaba siendo objeto la Agencia Mexicana de Noticias, pero que así la dejaron los sexenios pasados y los directores pasados. Hay que decir que entre ellos estaba precisamente Raimundo Riva Palacio. En otra ocasión estuvo también por ahí, estamos hablando un poco más atrás, Miguel Ángel, este, Miguel Ángel, no me acuerdo el apellido. En fin, todos ellos llevaron a la quiebra a Notimex y pues siempre sirvió a los intereses del grupo en el poder. En esa tesitura, al tomar la dirección Alejandro Ramos Esquivel y estando al frente del sindicato Conrado García Velasco, pues fue que hizo implosión en materia de corrupción, toda vez que ambos, funcionario y líder sindical, se aliaron para saquearla y para llevar a cabo el mayor ejemplo de nepotismo que pudiera tener sindicato alguno, y dejar de lado, pues, la función esencial que tenían de informar y de llegar, pues, finalmente a consolidar lo que históricamente también se había planteado incluso en foros, en estudios, en análisis, respecto de que la agencia debía de convertirse realmente en una agencia de Estado, es decir, como la BBC de Londres, entre otras, por poner un ejemplo, que en efecto no solo difundieran las noticias más importantes del gobierno de México, sino que también hiciera periodismo de investigación e hiciera críticas y llevar a cabo un periodismo verdaderamente transparente y progresista. En vez de esto, pues se hundió. Para ello fue enviada por parte del Ejecutivo Federal San Juana Martínez, vieja reportera de Proceso y de otros medios nacionales, que pues pasó del otro lado del escritorio para convertirse en funcionaria pública, y desde su ingreso a esta agencia de noticias empezó precisamente la batalla por sanearla y la defensa de parte del sindicato, que lo llevó también a la renuncia y al establecimiento de carpetas de investigación en contra del líder sindical y sus principales corifeos al frente del sindicato de Notimex. Hay que decir que, pues también, entre paréntesis, que es lamentable finalmente que no se haya llegado a un acuerdo, porque también se trata, pues, de plazas de colegas que, pues, durante algunos años, si bien es cierto que algunos se corrompieron y otros formaron parte de la camarilla que contribuyó a la hecatombe de esta agencia de noticias, también es cierto que hay gente honesta que, pues, ahora se quedará sin trabajo o probablemente vaya a parar a prisión. Sósimo, si pudieras contarnos más o menos y cómo quedó finalmente la situación después de esta breve introducción. Pues sí, José Reyes, en efecto, decir que se trata del cierre ya definitivo de esta agencia de noticias del Estado mexicano, que en realidad nunca funcionó como tal. Como bien comentas, al inicio de la actual administración, pues se buscó que dejara de ser esta institución un organismo prácticamente al servicio del gobierno en turno.
y tener ya ese cariz de una agencia del Estado mexicano y que pues vemos que no pudo concretarse. Me parece que pues son varios asuntos, incluso que tienen que ver ahí en responsabilidades con el propio gobierno federal al momento ya de tratar de manera concreta el caso, y que ante la imposibilidad de solución alguna, y me parece que también para no heredar este problema a la siguiente administración, pues ya el gobierno federal tomó la decisión de desaparecer Notimex. Pero como bien comentas, José Reyes, pues recordar que Notimex en su momento pues fue solamente una extensión del propio poder político, una agencia que, más allá del trabajo que podrían haber realizado algunos reporteros, periodistas ahí en Notimex, la agencia como tal, pues recordar, pues prácticamente estuvo ausente durante su tiempo de existencia de trabajos periodísticos de importancia. La presencia, digamos, de Notimex era importante a veces a temas de coyuntura, para tener información sobre lo que estaba ocurriendo en el día a día, aunque con este sesgo siempre a favor de los gobiernos en turno, pero en otro rubro del propio periodismo, pues prácticamente no se recuerda algún trabajo importante, alguna investigación que revelara algún hecho de corrupción, algún reporte, por ejemplo, de los problemas en materia de violaciones a los derechos humanos que han ocurrido en el país durante este tiempo. Pues la verdad es de que no, tampoco se recuerda a Notimex por ese asunto. Entonces, me parece que es una situación muy compleja. Ya te referías tú al caso, por ejemplo, de personajes como Raimundo Rivapalacio, quien al inicio del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, pues encabezó él esta agencia. ¿Qué se podría esperar entonces precisamente de esta agencia encabezada por un personaje como él? Está el caso de Pablo Iriar, sería el que sucedería también a Miguel Ángel Velázquez también. Así es, varios personajes en realidad pues vinculados al propio poder, con compromisos claros, reales con el propio poder. Entonces, en ese sentido, pues sí, tendríamos que señalar que eso fue lo que caracterizó durante mucho tiempo a Notimex. Y lo otro es también que, bueno, pues un sindicato que en muchos aspectos pues se había colocado ya de manera muy cómoda, y no me refiero a los trabajadores, sino a esas a estas directivas de los propios sindicatos, prácticamente para obtener canonjías que, bueno, pues se fueron demostrando, sobre todo en este periodo, cuando hubo este enfrentamiento, pues algún tipo de canonjías nepotismo también, gastos sin justificar, dinero que se tenía que entregar a la propia dirección del sindicato, es decir, una serie de vicios en el propio Notimex desde antes de este sexenio, pues muy similares a los que hemos podido ver en otras organizaciones gremiales, como el caso, guardando las proporciones por los montos y el número de personas que involucran, pero por ejemplo como el sindicato petrolero u otros, pues el ferrocarrilero, etcétera, donde pues empiezan a defenderse más que intereses de los agremiados, pues intereses de una camarilla que controla precisamente al propio sindicato. Me parece que esta es la historia, digamos, más reciente, algo que se resquebraja con el inicio del actual gobierno, y entonces empiezan, pues sí, pues conflictos que me parece que también pues se cometieron errores por parte de ya la parte gubernamental, y que pues terminaron precisamente con el cierre mejor definitivo de Notimex. Pero decíamos, José Reyes, pues los conflictos aquí no concluirán. Hay más de 300 denuncias de distinto nivel, de distinto carácter, desde laborales, desde administrativas, civiles y también penales, que tendrán que estar enfrentando. Pues no solamente, ya hablabas tú el caso del propio sindicato o de personas ligadas al sindicato, sino también la propia agencia. La propia agencia tiene que responder a demandas de carácter incluso civil. ¿De parte de quién? Pues de parte de los proveedores a los que se les incumplió por este hecho de cierre, de parte de quienes, de los clientes, a los que también se les incumplió por este cierre. Entonces, son varios los asuntos que todavía quedan ahí en el tintero. A mí me parece importante rescatar, José Reyes, que a estas mesas de diálogo que dieron ya
con el resultado del cierre de Notimex aceptado por el propio sindicato, previo acuerdo para el pago de salarios caídos y de indemnizaciones. Pues me parece importante destacar que tuvo lugar esto en la Secretaría de Gobernación, que hoy encabeza Luisa María Alcalde Luján, esta secretaria de Gobernación que se estuvo acusando por parte de la dirección de Notimex de ser parcial mientras estuvo en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Entonces, en ese sentido, José Reyes, pues sí, destaca ahora que este acuerdo se alcanza cuando Luisa María Alcalde es secretaria de Gobernación. Se da este acuerdo a instancias de Luisa María Alcalde, y también es importante observar que todo indica se cuenta con el propio respaldo del presidente de la República a estos acuerdos, toda vez que incluso estuvo presente ahí en la firma de este acuerdo el vocero, el director general de Comunicación Social de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas. Ahí podemos ver tanto a Jesús Ramírez Cuevas como en esta foto que incluso divulgó la propia vocería de la Presidencia de la República. Esta foto se puede ver, bueno, pues ahí los aplausos que se brindan. Jesús Ramírez Cuevas, director general de Comunicación Social de Presidencia, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, y también la dirigente del sindicato de trabajadores de Notimex, el Subnotimex, Adriana Urrea. En ese sentido, también, por supuesto, destaca la ausencia de Sanjuana Martínez, la directora de la propia agencia. Tuvimos la oportunidad de platicar con ambas partes, también de platicar con el propio vocero, Jesús Ramírez Cuevas, de manera muy breve, vía mensajes, bueno, pues para que nos informaran en qué condiciones se habían dado esta negociación. Y bueno, pues José Reyes, pues en términos generales, todos están pues prácticamente de acuerdo en que ya era inviable sostener esta agencia. La propia Sanjuana Martínez dice que ella fue consultada ya hace tiempo sobre esta decisión. Ella dio su opinión, su anuencia, su acuerdo, toda vez que, de acuerdo con Sanjuana Martínez, pues el sindicato había generado ya tal nivel de sabotaje y de corrupción que era imposible rescatar a la propia agencia, que ella dijo: yo llegué aquí para sanear, y si no era posible, el otro escenario era precisamente la disolución de la propia agencia. Así que, dice ella, no lo ve como una sorpresa. Ella considera que fue una buena decisión, e incluso adelanta que en el próximo decreto que se publique de cierre de Notimex también se incluirá el hecho de que no habrá nunca más una agencia del Estado mexicano, porque siempre hay este peligro latente de que en realidad se utilicen recursos públicos para promover a gobiernos en turno y no a informar a la sociedad mexicana mediante una agencia del Estado mexicano. Habrá que ver si en efecto esto que nos ha adelantado Sanjuana Martínez se cumple. Por el lado de Adriana Urrea, ella secretaria de Subnotimex, con quien también platicamos, bueno, pues ella rechaza que hubiera algún tipo de corrupción en el sindicato durante la administración que ella ha llevado. Ha dicho que en realidad ha habido una campaña en contra de ella y del propio sindicato. Ella también ha señalado que no hay ningún tipo de acuerdo que vaya más allá de lo que la propia ley establece, porque habría que señalarlo, José Reyes. Nosotros empezamos a tener acceso a información que señalaba que había una suerte de acuerdos que iban más allá de la propia ley y del propio contrato colectivo de trabajo, con indemnizaciones y pago de salarios caídos que no correspondían con el periodo trabajado por las personas. Nosotros confirmamos con el vocero Jesús Ramírez
la validez de estos documentos, él lo rechazó de manera tajante, dijo que no habrá ningún tipo de indemnización que supere, por ejemplo, los 2 millones de pesos o los 3 millones de pesos para gente que estuvo de un mes a 6 meses laborando, lo rechazó de manera tajante. También en este caso, Adriana Urrea, también ella señaló que no había ningún tipo de acuerdo en ese sentido, que solamente lo único que ha habido es las indemnizaciones y los salarios caídos. Se están calculando por medio de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que en nada ha intervenido el propio sindicato, porque solamente es con base en esta Ley Federal del Trabajo y con base también en el contrato colectivo de trabajo, cómo se están realizando los cálculos. De manera tajante, decíamos, Jesús Ramírez Cuevas descartó que hubiera algún tipo de liquidación a los trabajadores, más allá de lo que marca la Ley Federal del Trabajo y también de lo que marca el propio contrato colectivo de trabajo. En ese sentido, también dijeron que no hubo ningún tipo de negociación política, que no se ha pactado, por ejemplo, el que no sigan adelante las investigaciones que hay en contra del propio sindicato, de la propia Adriana Urrea, por ejemplo. Es decir, que la parte política no tuvo que ver, a decir de Jesús Ramírez, en esta negociación que tuvo lugar, que lo único que se alcanzó fue poner a salvo los derechos de los trabajadores y ya dar por cerrado el capítulo de Notimex en México. José Reyes. Así es, Osimo, había que ver que en tu texto señalas que hay una discusión respecto del número total de trabajadores que serán liquidados, ya que mientras Notimex señala, el sindicato señala que en total son 86 trabajadores, la empresa solo reconoce, dice que esto es un engaño y que solo son 33 los que realmente tienen derecho a este tipo de liquidaciones, al tiempo pues que arremete pues con declaraciones de esta servidora pública culpando al sindicato de saqueo de recursos públicos y sabotaje al rescate de la institución que asegura ella y su equipo trataron de hacer desde el inicio del actual sexenio. Me parece que a estas alturas toda observación de esta naturaleza queda rebasada si hay un acuerdo en el que interviene Gobernación para que las partes se pongan de acuerdo y se liquiden a quienes realmente, conforme a la Ley Federal del Trabajo y al contrato colectivo de trabajo, sean liquidados precisamente conforme a la ley. ¿Cuál es realmente el número de trabajadores que merecen esto o será parte de la negociación que tengan que ver en Gobernación? Pues me parece, José Reyes, que ya son acuerdos saldados. De hecho, tanto en la pregunta que le hacía yo a Adriana Urrea sobre si ellos estarían en algún momento combatiendo estos acuerdos, de los desconocerían en algún momento o todavía estaban en proceso de negociación, nos dijo Adriana Urrea que no, que ya es un hecho, ya están firmados los acuerdos y son 86 trabajadores los que se consideraron. Es decir, se consideró la posición del sindicato, no la de San Juana Martínez, no la de la dirección de la agencia. San Juana Martínez señalaba que aquellos que emplazaron a huelga solamente eran 33 trabajadores. Los demás trabajadores se fueron incorporando pues a últimas semanas, de acuerdo con San Juana Martínez, o algunos ya desde hace algún tiempo, conforme se fue desarrollando la propia huelga. Pues recordar en ese sentido que incluso algunos de los trabajadores que ahora serán liquidados en esta lista de 86, pues hay trabajadores que llevó la propia San Juana Martínez a este rescate de lo que ha considerado la propia agencia. Sin embargo, pues ya conforme se fueron desenvolviendo los hechos, conforme se declaró la huelga y se fue alargando, pues incluso trabajadores que habían llegado ahí, invitados por San Juana Martínez o en el periodo en el que ella empezó a dirigir la agencia, pues también se pasaron al lado del sindicato y serán parte, por lo que vemos, de los 86 que también estarán recibiendo algún tipo de liquidación. Señalar eso y señalar también esta parte, José Reyes, donde, pues han dicho que aquellos que solamente tuvieron un periodo
de laboral efectivo de un mes o de 6 meses, en efecto, pues tendrán la retribución de acuerdo con lo que marca la propia ley, no más allá. Entonces, me parece, José Reyes, que se trata, pues sí, de un conflicto que todo indica el propio gobierno federal, pues había ya pues tomado la decisión de que de no heredarlo en este caso, hacia la siguiente administración. ¿Te parece, José Reyes? Vamos a leer vamos a escuchar algunos de los extractos de las entrevistas que hemos sostenido precisamente con las dos partes en conflicto aquí en Notimex. Vamos a escuchar primero a la secretaria general del Sindicato de Trabajadores, del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, Notimex, Adriana Urrea Torres, donde nos habla sobre las inconformidades que han tenido en el desarrollo de esta huelga y también sobre la falta de pagos. Conformes con esta situación, con la situación en general, ¿no? Porque nosotros siempre estuvimos luchando por que se volviera a operar la agencia de noticias. Ese fue nuestro objetivo, y el objetivo de la huelga que sigue vigente, pues es justo defender nuestra fuente de trabajo, nuestro contrato colectivo de trabajo, ¿no? Y que eso se respetara. Entonces ahora, con el cierre de la agencia, pues todo eso se pierde. Vamos a perder nuestra fuente de empleo, se va a perder un contrato colectivo de trabajo en un medio de comunicación, que eso es muy lamentable, ¿no? Y contemplando sobre todo las condiciones laborales que tenemos los periodistas en el país. Ahora, si me preguntas sobre específicamente lo que se ha acordado, pues no tampoco, porque digamos que hoy lo que se está pidiendo que el compromiso que ha asumido el gobierno sobre lo que se va a indemnizar a los trabajadores es tomando en cuenta pues todo el tiempo de la huelga y las liquidaciones, es decir, tomando en cuenta realmente los derechos atribuidos de los trabajadores, tanto en la parte jurídica por el contrato colectivo, como la Ley Federal del Trabajo, ¿vale? Sin embargo, nosotros tenemos otras consideraciones adicionales. O sea, estuvimos literalmente y seguimos estando literalmente en la calle, en medio de una pandemia, sin ingresos, sin servicio médico, perdimos familiares, hemos sido y todavía seguimos siendo fuertemente atacados por medios públicos sin razón. Se nos han inventado muchas cosas. Hay un daño moral importante por haber estallado esta huelga, y eso no se está contemplando en esta reparación del daño ni en las indemnizaciones, ¿no? Entonces, o sea, tengo compañeros que han estado en el psicólogo todo este tiempo porque ha sido un golpe muy fuerte. Tengo un compañero que perdió el riñón por que se le retiró el servicio médico de forma indebida y no se le pudo restaurar porque simplemente la dirección no quiso restablecer el diálogo y resolver, y el compañero colapsó y perdió un riñón y está a punto de perder el otro. Estas cuestiones no se están tomando en cuenta en esta cuestión, ¿no? Y hay un sentimiento de los compañeros de, bueno, pues sí vamos a transitar y pues vamos a sacar el mejor acuerdo posible, pero en términos de justicia creo que al final pues está alejado, ¿no? Este compañero, por esta situación, y que nos han dicho, pero ¿cómo es riesgo de trabajo? Claro, es riesgo de trabajo porque lo despidieron de forma injustificada. A partir de que lo despiden de forma injustificada, le retiran el servicio médico, y aun cuando ganó su demanda de reinstalación, no pudo ser reinstalado y no se le dio el servicio porque la dirección no quiso resolver el conflicto. Y por eso está en esta condición ahora, ¿no? Y ese compañero ahora va a quedar sin empleo, ¿no? Y tenemos otros casos, pues no ha sido el único, claramente ese ha sido el más grave y el más lamentable, pero en este mismo sentido, pues hemos tenido compañeros que murieron sin que se les hiciera justicia, sin que se les pagara nada. Asimismo, Adriana Urrea Torres, la líder sindical de Notimex, explicó en qué fase se encuentra el proceso
de negociación con la parte patronal. Descartó que su organización hubiera pedido algún tipo de privilegios para aceptar el cierre de la institución. Vamos a ver, tenemos un audio al respecto. Nos enteramos que venía la extinción cuando la anunció el presidente, o sea, nosotros no sabíamos. Antes de eso, solo habíamos platicado con los secretarios y con el vocero Jesús Ramírez, quien me había hecho saber que ya había una instrucción de resolver el conflicto. Y dijimos, claro, pues hay que vernos para ver cómo va a ser, ¿no? Pero nunca nos imaginamos que esa solución al conflicto iba a ser la salida, la extinción, hasta que el presidente lo anunció. En ese momento, pues retomamos, estábamos esperando que se nos convocara justo para saber cuál iba a ser esa solución. Hay que recordar, o sea, el presidente dio el anuncio, no recuerdo si un jueves o un viernes, y nosotros fuimos convocados al lunes siguiente para darnos la noticia, y entonces comenzar con todo ese proceso. Y desde entonces, pues hemos mantenido, como te digo, ese diálogo y esa comunicación, mayoritariamente con la Secretaría del Trabajo, primero con el equipo jurídico de la secretaria Luisa María, después con el equipo jurídico del secretario Marat, quien pues también ha mostrado mucha disposición y mucha voluntad en el tema, se han involucrado muchísimo, y ya, o sea, ¿cuántos meses llevamos? La verdad es que no sé cuántas, pero ha sido desde ese momento hasta ahora ha sido constante, no hemos parado. Pues vemos precisamente cómo contrasta la propia relación que ha podido entablar, en este caso el Sud-Notimex, a través de Adriana Urrea con pues integrantes de la Secretaría del Trabajo, de la Secretaría de Gobernación, el reconocimiento que hace precisamente a la gente, al equipo precisamente de alcalde de la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. Hay que destacar también, José Reyes, que en su momento se criticó precisamente el hecho de que uno de los asesores de este sindicato pues sería Arturo Alcalde Justiniani, padre de la secretaria de Gobernación y antes secretaria del Trabajo Luisa María Alcalde, algo que también hay que señalarlo, el propio sindicato ha rechazado, ha dicho que no se trata de su asesor principal ni mucho menos, pero sí se nota pues esta relación que existe entre el propio equipo de alcalde y la dirección del Sud-Notimex, que ha alcanzado ya un acuerdo. A Adriana Urrea, dentro de una serie de preguntas que pudimos hacerle, una entrevista muy muy larga de la cual solamente estamos aquí poniendo algunos de los de los extractos, pero que puede usted consultarla al detalle en www.contralinea.com.mx. Se le preguntaba también a Adriana Urrea sobre si no temía que una vez que concluyera estas negociaciones, pues ella pudiera incluso pues seguir con procesos judiciales. Le preguntamos acerca de estas acusaciones, incluso por corrupción, que en contra de ella ha formulado la dirección de Notimex, y en su respuesta, pues Adriana Urrea nos señala que ya todo está saldado, que no hay ningún tipo de asunto que tenga que ver con procesos abiertos, algo muy distinto a lo que nos dice Sanjuana Martínez. La escucharemos a ella un poco más adelante, pero escuchemos en este momento lo que Adriana Urrea nos comentó al respecto. Puedo decir, no hay, y esto es muy importante, no hay ninguna demanda contra ningún integrante del sindicato en este momento. Las únicas que hubo desde que empezó el conflicto de huelga hasta ahora fueron las mías. Nosotros no conocemos las demandas que supuestamente hubo contra el anterior dirigente sindical, no las conocemos, nunca las encontramos y no las sabemos. Entonces, no desconozco esos procesos, ¿no? Pero hoy hacia ningún otro de mis compañeros del sindicato hay una demanda. Y las mías fueron 3 demandas, de las cuales 2, que es una penal y una administrativa, quedaron completamente desechadas. Y una está pendiente de amparo, que fue en la que se me acusa de desvío de recursos por 2,400 pesos, y se me suspende el cargo, no se me inhabilita, simplemente me suspende el cargo 30 días.
y que nosotros interpusimos un amparo y estamos esperando la respuesta del amparo. Pero más allá de eso no hay. Lo que nosotros hemos pedido en la mesa, más allá de decir, oye, quítame las demandas, porque las demandas ya están desechadas y están atendidas, lo que nosotros estamos diciendo es, ya ustedes tienen claro que nosotros no cometimos ninguna instrucción. Lo que hemos pedido siempre es que puedan instruir a la dirección que nos deje de atacar, de la manera que sea, porque nos sigue atacando mediáticamente, nos sigue buscando cosas, sigue diciendo mentiras, y es de, por favor, estamos buscando tener una salida pacífica, no queremos que nos o sea, sí es un tema que se ha revisado en términos de saber si hay más procesos en mi contra. Hoy no hay más procesos y yo lo he dicho. Eso fue motivo también para que desde la presidencia, la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría del Trabajo volviéramos a tener este diálogo, porque el año pasado, o más bien en 2021, se nos cerraron completamente las puertas supuestamente por estas demandas y dijeron que en tanto no se resolvieran las demandas no iban a hablar conmigo y con el sindicato. Entonces, una vez que fueron desechadas, pues dijeron, ok, ya vimos que no hay nada en tu contra, ya vimos que no procedió nada, que fueron, bueno, yo sé que son falsas, ¿no? Que se inventaron, dijeron, pero, y entonces retomamos. Hoy no hubiéramos tenido este diálogo y esta conciliación si hubiera habido algo de que demostrarse en mi contra. Como no lo hay y lo revisaron y ellos están ciertos de eso, por eso es que hemos tenido tanto tiempo en esta negociación. Así es, Osimo, y de acuerdo con el reporte que presentas el día de hoy, que pueden en efecto consultar en nuestra página web, también habló San Juana Martínez, quien dio su opinión sobre el cierre y la corrupción que imperaba en la agencia de noticias. Vamos a ver su opinión. Se me planteó la problemática interna de Notimex como grave. Es decir, el vocero de presidencia, Jesús Ramírez, vamos a resolver lo que tenemos con este sindicato, que ya estaba identificado no como un sindicato, sino como una organización más bien mafiosa, que se había servido durante décadas, durante por lo menos 2 décadas, de precisamente de los recursos y del saqueo del patrimonio de los mexicanos. Entonces se me aseguró que pues lo iban a arreglar, ¿verdad? Yo iba confiada, pero ya de entrada se sabía que estaba mal. Una de las posibilidades iniciales fue precisamente pues intentar limpiarlo, ¿verdad? Y que si no se podía limpiar, pues había que extinguirla. Entonces no cabe a sorpresa, porque era del dominio público, Sosimo, que en Notimex había una corrupción galopante. No solamente de las distintas administraciones que pasaron, sino de precisamente estos líderes sindicales y este comité ejecutivo que se servía con la cuchara grande del presupuesto. El sindicato, déjame decirte, en ese entonces, pues manejaba la línea editorial y decidía sobre el presupuesto anual, cómo utilizarlo, o sea que además iba quedándose con las plazas, las vendía, había un alto nepotismo, el líder sindical de entonces, Conrado García Velasco, tenía más de 20 parientes ahí trabajando, todos era una práctica común, tenían a sus esposas, a sus esposos, a sus parejas extramaritales, a sus novios, a sus primos, a sus cuñados, a sus hermanos, todos ahí, y pues realmente lo que imperaba era un desorden no solamente administrativo, sino también en la redacción. Lamentablemente, desde que llegamos, inició la guerra en contra nuestra. Muy pronto supieron que no íbamos a ser parte
de ese esquema de corrupción. Como te decía, al líder sindical le daban 500,000 pesos mensuales, medio millón de pesos, en concepto de ayuda. Y pues yo solicité que el señor viniera a pedírmelos, pero pues nunca vino. Lo que vino fue 3 meses después de la orden de aprehensión, una renuncia por parte de él, pero ya había dejado lista a su sucesora, que es la señora Urrea. Entonces, siempre estuvo presente esa posibilidad de extinguir una institución, un ente que ya estaba casi totalmente podrido por la corrupción. Pero este deseo de rescatarla, de transformarla, de luchar por limpiarla, pues pudo más. Y fue un reto que pues afrontamos desde el principio y pudimos trabajar 1 año y medio. Ese es el periodo que nos dejaron, con muchas dificultades, con una guerra interna, porque había muchos vicios de todo tipo laborales. Los reporteros descansaban cada hora por cansancio de la computadora, se tomaban 15 minutos que se convertían en 40 minutos para ir a fumar abajo, luego regresaban y venían trabajando en lugar de 6 o 7 horas, que era lo que planteaba el sindicato, venían trabajando 3 horas, en su mayoría. Había gente que no cumplía con el perfil periodístico, gente que de chofer lo subieron a reportero porque pagó la plaza, una corrupción galopante interna. Pues ahí está la propia declaración de San Juana Martínez en estas acusaciones que realiza a el sindicato único de trabajadores de Notimex y donde ella, pues hay que señalarlo, José Reyes, pues reconoce que no pudo combatir por distintos asuntos la corrupción, erradicarla, pues, y en ese sentido, pues es mejor el propio cierre de la agencia, es lo que ha dicho San Juana Martínez. Le preguntamos sobre su ausencia en estas negociaciones, le preguntamos sobre incluso ella fue consultada sobre este cierre o la tomó por sorpresa. Esto fue lo que nos respondió. Que es una decisión adecuada. Uh-huh. En su momento se me pidió la opinión, ¿verdad? Uh-huh. Toma en cuenta que yo con quien hablo directamente es con el presidente Andrés Manuel López Obrador, uh-huh, porque el esquema de Notimex no pasa por el sistema público de radio y televisión, sino que es aparte, sí, ¿verdad? Entonces creo que fue la decisión más adecuada que se tomó. Entonces digamos que sí, en efecto, en algún momento se te consultó a ti antes. Sí, claro, bueno, yo daba cuenta de todas las problemáticas que teníamos. Tenemos en 2 informes que se presentaron en su momento para sostener la posibilidad de la extinción ante pues el panorama que teníamos. Interpusimos más de 180 denuncias por actos de corrupción, otro centenar ante la Secretaría de la Función Pública por irregularidades diversas en el ejercicio del servicio público de más de un centenar de personas que ahí trabajaban. Luego, pues, toda esa maraña de actos de corrupción los íbamos descubriendo poco a poco, ¿verdad? Y lo fuimos demostrando, lo fuimos exhibiendo, lo fuimos presentando, como debería de ser, ¿no? Para que tuviéramos una memoria histórica de lo que ahí estaba pasando. Entonces, una de las posibilidades fue precisamente la extinción como propuesta. Finalmente, Zósimo, en la entrevista que le hace a la directora de Notimex, revela que ella llegó ahí pues para barrer toda la corrupción que imperaba en esta agencia noticiosa. Vamos a ver lo que te contestó.
el principio, la secretaria, en ese entonces, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, me pidió que en su momento ella quería una foto dándole la mano a la lideresa impuesta por este sindicato mafioso, y pues realmente yo no estaba de acuerdo, que yo llegué para romper esa dinámica de corrupción, para combatir con hechos, ¿verdad? Pues el saqueo indiscriminado de recursos que se hacían. Realmente yo no vine a hacer relaciones públicas ni tampoco a jugar un concurso de popularidad, ¿verdad? Sé que las acciones que tomamos fueron acciones duras y complejas, pero pues se tenía que hacer. Entonces, finalmente tomamos la decisión, mi equipo y yo, de no participar en las decisiones sindicales, en respetar la vida sindical, y eso incluía en que yo no podía estar en las negociaciones que tenían con la agencia, con el departamento jurídico, ¿verdad?, a la hora del levantamiento de huelga. Entonces, pues es evidente que en esa foto, pues yo no iba a estar, yo no iba a estar precisamente por mi desacuerdo, ¿verdad? Pues ahí están parte de estas entrevistas que sostuvimos con la directora de Notimex, San Juana Martínez, y también con la lideresa del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, Adriana Urrea, donde pues sí hay posiciones totalmente encontradas. Estamos nosotros pues dándole voz a las dos partes, a las dos posiciones, pero sí señalamos algo, José Reyes, señalamos que se cierra Notimex, no habrá más una agencia de noticias del Estado mexicano, y que se está pues poniendo a salvo los derechos de los trabajadores. Y señalar también, José Reyes, que esto no concluye aquí. Hay más de 300 demandas que la verdad es que por el bien del propio país, de la justicia, pues que todas continúen, que todas las demandas se investiguen, se solventen, y por supuesto que pues sí, se pongan a salvo también los intereses de la hacienda pública, los intereses, los recursos de todos. Estaremos atentos, pues no nada más al cierre ya de Notimex, sino también al curso que tomen las demandas, todas ellas que decíamos, pues son más de 300. Pues con esto...